Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes imaginarios. Eh, Hoy nos iba a compartir un cuento Esteban, pero por nuestra irresponsabilidad eh, vamos a escuchar a Hernán leer, ya que el martes no hubo encuentro. Bueno, Hernán, ¿qué nos quieres compartir? Lo siento, No, también me caía a mí. muchas gracias Nata por este caluroso saludo y sobre todo pues este reconocimiento a mi presencia, ¿cierto? No, Ay, mi presentación no en función de otros, sino aislada. cierto, cierto. Bueno, yo Sí. traje dos cuentitos. Creo que alguna vez había hablado de uno de estos cuentos con Nata en una de nuestras conversaciones por allá en el bloque uno de la Facultad de Minas hace como 3 años. Pero lo traje porque eh, hay algo ahí como parecido a la ternura que a mí me gusta, como con el tono del narrador, pero también me parece que no es un cuento como inocente del todo, sino que tiene como un contenido político que subyace y que me parece muy interesante. Entonces voy a comenzar con eso. Bienvenida Mari, qué bueno que estén aquí. Creo que por ahí espero que también esté Esteban. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar con ese cuento que es un poco, digamos, no es muy largo pues, pero yo creo que lo más extenso que traje y voy a comenzar con eso. Entonces espero que mi voz me ayude y no gaguee mucho, así que comencemos. El cuento, el cuento se llama Pero no le digas que la quieres. No sé si lo conocen. eh, el martes lo tenía y hoy lo busqué otra vez. Entonces es de En el Paso, un cubano. Arnoldo enteró a todo el mundo de que aquella noche yo me acostaría con una mujer. Claro, no les dijo que era Vivian, pero vaya, alguien tuvo que imaginárselo porque en esa escuela nadie es bobo. Entonces aquel día esperé a que todos se bañaran y cuando no faltaba nadie y nadie me iba a apurar, entré a bañarme yo, con toda mi calma. Me restregaba bien duro, jabón una y otra vez, enjuagándome y enjuagándome. Los rusos, ellos son muy buenos, los que nos defienden a nosotros, pero hacen unos jabones muy apestosos. Pensaba que a lo mejor, pensaba que a lo mejor ella me olería aquí, allí, me tocaba, no sé, seguramente me iba a tocar y quería estar bien limpio y oler bien, y repasaba mentalmente los lugares desde donde a mi vez la besaría, donde tenía que besarla, según Arnaldo, para que nunca me olvidara, para que nunca olvidara esta primera vez con un hombre, conmigo, que cuando sea incluso una viejecita, al pensar en mí me tenga en un alto concepto. Entonces Arnaldo me había explicado 3 o 4 cosas que hay que hacerle a las mujeres y sobre todo me explicó que nunca, por nada de la vida, le dijera que la quería, ni en el momento supremo, porque si una mujer sabe que tú la quieres, mira, ahí mismo te perdiste, te coge la baja y te hace sufrir lo que le dé la gana. Pero aquel día yo cantaba y todo, me restregué las orejas por aquí y por allá, me lavé la cabeza con champú 3 veces, me froté la espalda, me afeité de lo mejor, me cepillé los dientes y la lengua, ya te digo, que brillaba y tenía una contentura tan grande que me sonreía cada vez que tropezaba conmigo en el espejo y me hacía ceñitas como si fuera un Charlie Chaplin o alguien así, porque imagínate, sabía lo que iba a pasar y era la primera vez y era con Vivian y te lo juro, trataba de no pensar en nada, no adelantarme a los acontecimientos y respetarla con la mente. Pero tú sabes cómo es la mente de uno, la mente mía, que a la mente mía tú le dices no pienses esto porque es una falta de respeto y ella te dice, sí, sí, no lo voy a pensar, mentiras, es lo que más piensa.
Entonces, figúrate, me di cuenta de lo que la mente mía estaba pensando, pero yo quería respetar a Vivian y no quería adelantarme a los acontecimientos. Sin embargo, mi mente, te digo, estaba pensando en eso y en el sexo. Él solo se me fue embullando y lo que hice fue agarrarme fuerte del lavamanos, concentrarme bien e imaginarme un campo de florecitas bien extenso, muchas florecitas, y se me pasó y la respeté. Porque cuando yo me excito por gusto en un lugar donde no debe ser, en el aula, vamos a decir un ejemplo, pienso en florecitas y me da resultado, pero tienen que ser amarillas. Entonces aquel día estaba en el baño, te lo dije, muy contento y sintiendo esa emoción que yo siento cuando pienso en Vivian y otras emociones. Y ya había acabado y estaba resplandeciente cuando abrí la puerta aquel día. Alabado, todo el mundo estaba esperándome, tan calladitos que no los había oído, formados en una doble hilera que iban hasta mi cama, la corte esa que va a despertar a los reyes. ¡Eh! Y me recibieron aquellos bandidos y, y almohadazos y pesconazos. Traté de cerrar. Así que te ibas a hacer el hombre sin decírselo a los socios, ¿eh? A perfumarlo. Me cargaron en cueros y me subieron a una silla. Le untamos betún en los huevos para que soba, perdón, le untamos betún en los huevos para que le brille. No, caballeros, eso no se demora. Y pasta de dientes en los sobacos. Decidieron que no estaría elegante con mi camisa de salir, que calladito me la tenía, sino con el pullover lilita que le trajeron a Jorge de Checoslovaquia. Había tomado ostiones, Me echaron como 5 tipos de desodorantes y perfumes. Me obligaron a comer un caramelo de menta para que tuvieran buen aliento. Yo no tengo mal aliento, ¿quién dijo eso? La menta también sirve para otra cosa, bobito. Me llevaron hasta el espejo y cuando se cansaron de peinarme opinaron que no había actor de cine mejor tipo. Parecía primo de Alain Delon. Revisaron mi cartera y agregaron la contribución de los socios. Estaban burlones, amigos, envidiosos, pero eran como las tres caballeros, tarde, y me dejaron aquellos bandidos. Arnaldo me explicó una vez más cómo tenía que hacer para que en el lugar no notaran que era novato. Y me deseó suerte, mucha suerte. Que cuando regresara lo despertara y le contara. Y que le dijera a Vivian que la quería. Y que no le dijera a Vivian que la quería. Mira que a mí se me notaba que podía caer en esa debilidad, que no se lo dijera. Lo dice porque le he contado que cuando nos besamos yo veo chispas, flores, fuegos artificiales, que sé yo la maraña, que sé yo la, que sé, perdón, que sé yo la maraña que se me forma en la cabeza cuando beso a Vivian, y me parece que doy vueltas en un tío vivo. No jodas, David, que chispas ni tío vivos. Lo que tienes es que resoplar como caballo, sacar la lengua, decir puta, yegua, empujar con toda tu alma para que te sientan el bulto. Eso es lo que les gusta. Yo todavía dudaba, te lo digo. No, a esa hora empecé a dudar más que nunca y a ponerme nervioso. Quería que el tiempo echara para atrás y que no llegara el momento, a esa hora. Me preguntaba si estaba haciendo bien, si hice bien al exigirle esto a Vivian, si era quererla como yo la quería, pero ya no podía arrepentirme, no había modo. Arnaldo, ¿qué pensaría? Vivian, ¿qué pensaría? Y ahora lo sabían los otros. ¿Comprendes que no podría arrepentirme? Al menos que me diera un dolor de estómago muy grande, de apendicitis o algo así, o que empezara a llover de verdad. Pero nada, me acordé de los flanes, de eso me acordé. A mí no me gustaban estos dulces, o no me gustan especialmente, pero aquí en la escuela le sirven lo sirven a menudo, y su movimiento suave, su modo de ser erectos, su color, esa manera en que te miran los flanes con ganas de que te los comas. A mí me recuerdan los senos de Vivian. Dirías que estoy loco. Sus senos son tan lindos que caben en el hueco de mi mano, en un solo beso de mi boca, y me como 3, 4, 5 flanes. Los cambio por el pescado. Aunque no sé si fue en ese momento que me pasaron los flanes por la cabeza o si fue después, cuando llegué a su albergue, que me salió vestida de negro. Una rubia vestida de negro es lo más lindo que hay, o de verde. Tampoco podía echarme para atrás porque tenía un compromiso político. Sí, el año pasado me eligieron joven ejemplar, pero pero no quedé militante de la juventud porque me faltaba madurez, dijeron, y tenía que trabajar. Me dieron un año para que trabajara y adquiriera la madurez, leyera los periódicos y estuviera al tanto de la situación internacional. Y yo hacía todo eso. Podía enumerar por continentes los golpes militares y las injusticias cometidas por el imperialismo en el último semestre, hasta que llegó Vivian al aula, que ya te dije cómo me puse.
Nadie me había advertido que teníamos una compañera nueva, y cuando entré al aula la vi, así de repente. Tuve que sentarme. Había oído decir que las muchachas lindas daban mareos, pero no sabía que era verdad. Y entonces en la asamblea de los ejemplares, muchacho, no alcancé ni 9 votos. Una hora ahí criticándome, diciendo que había perdido condiciones y que tal cual era mi opinión, porque lo importante era que ya aceptara las críticas, que las interiorizara como dice el compañero de la juventud. Y yo dije que sí, que las aceptaba, que las interiorizaba, pero me fijé en todo lo que no votó por, en todo el que no votó por mí. Javierito no votó. Después Arnaldo me dijo que guardar reservas era peor, que admitiera que yo no atendía a clases, que el mundo no me importaba un pepino y que me pasaba la vida detrás de Vivian. Así, ¿qué militante comunista podía ser? Aparte de que tú no tienes combatividad, David. Tú oyes a alguien expresando una idea incorrecta y no le sales al paso. Yo y Arnaldo en un rincón analizando estas cosas. A él lo mandaron a hacer trabajo político conmigo. Me di cuenta enseguida y lo sentía porque lo quiero como a un hermano, pero la tarea le iba a quedar mal, hasta que dijo, ¿sabes lo que a ti te pasa, compadre? Tu problema con Vivian. Tu problema con Vivian. ¿Qué problema con Vivian, mi socio? Déjate de esas. Yo no tengo ningún problema con Vivian lleves, para que lleves carta. Yo no hablo así, pero en la escuela hay que hablar así. Y atajando a Arnaldo porque sabía por dónde podía venir. Sí, chico, se suavizó él. Vivian es una mujer que exige mucho y las relaciones de ustedes han llegado a un punto, han alcanzado un desarrollo, ¿cómo decirte? Vaya que si te tienen que acostar, vayan, vaya, que se tienen que acostar o más nunca serás militante. Párate ahí. ¿De qué clase de mujer crees que estás hablando? Yo la respeto, ella me respeta. Nosotros nos respetamos. Vosotros os respetáis, pero debéis acostarse. A mí no me queráis tupir con la carita de santo y tus poesías. Si escribes, sí, escribes poesías, pero a la hora de buscar novia te buscaste una con tremendo culo. Oye lo que te voy a decir, yo no te permito. Tremendo culo. Yo no te permito. Tremendo culo bien, tremendo culo. Si te tira un peo en la cara, te tumba los dientes. Arnaldo es así y no se puede discutir con él. Además, continuó, este es un país en peligro. Qué bonito que mañana nos invadan los yanquis y te caigas en combate así, sin haberla visto. Lo miré, ese argumento sí era para tenerlo en cuenta. Me tiró el brazo sobre los hombros y echamos a caminar. Tú sabes lo que pasa, que ahora no es como antes. En el capitalismo cumplías los 13 o 14 años y tu papá o un hermano tuyo te llevaba a un prostíbulo y ya, empezabas. Ahora no, porque eso era una lacra social y hubo que eliminarlo. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Que nosotros nos quedamos en el aire. En esa no pensó nadie. Debieron haber dejado un prostíbulo, uno solito, pedagógico, para los estudiantes. ¿No crees? Lo miré no muy convencido y tratando de adivinar dónde quería llegar. Entonces uno se tiene que acostar con las novias y no hay problemas. El manifiesto comunista dice que el socialismo es el amor, en el socialismo el amor es libre. El manifiesto comunista dice eso, que el amor es libre. Voy a leerlo. Léelo, que dice otras cosas además. Con Vivian no se va a acostar más nadie. Me quedé pensando en todo esto, la cosa política, quiero decir. Cuando estuve solo, juré que sin dejar de pensar en Vivian no iba a tener más fallas ni egoísmos en mi comportamiento social. No le juré eso al Che, porque el Che no es un santo ni nada, pero me estaba acordando de él cuando me lo prometí a mí mismo. Claro que no era esto lo que yo pensaba cuando iba a cuando iba a recoger a Vivian aquel día. No, yo pensaba en ella y la veía como me arreglaba el menudo para que no me siguiera sonando en el bolsillo al caminar. Recordaba nuestras conversaciones, las volvía a conversar, esas interminables conversaciones nuestras en el aula, en los recreos. Gracias a ella sé de memoria el nombre de sus familiares, los cumpleaños, y ella el de los míos, la disposición de su casa, los lunares que tenemos. Nos hemos contado millones de veces cómo están ordenados nuestros albergues, quién duerme en cada litera, si roncan, si comparten la comida, los militantes que consideramos buenos de verdad. Hemos hablado y hablado del director, de los profesores, de la escuela, de lo que haríamos y de pronto vemos a Fidel. Le he contado casi todo lo que sé de lo que significa ser hombre, cómo es el desarrollo de nosotros, que las tetillas me dolieron como loco a los 12 o 13 años y que no hay como un golpe en los testículos y ella en los senos, que su primera regla fue a los 12 y que el huequito por donde orina es otro. Tú no hablas esas cosas con tu novia, nosotros sí, y nos escribimos en las últimas páginas de las libretas, de las mías porque con las suyas es muy celosa. Las tienes forradas y sobre cada forro una fotografía del Che. Lo miramos a veces, al Che,
¿Dónde estará ahora?, me pregunta. En un lugar de América. Estaba en Bolivia, pero no lo sabíamos. A veces pienso que puede pasarle algo. ¿Al Che? No, muchacha, no. Tú eres boba. Sus ideales son justos. Él lucha por la libertad de los pueblos. Mientras conversábamos, nos mirábamos de cerquita, a los ojos, su boca tan roja. ¿Qué boca tiene Vivian? Y nos tomábamos las manos para saber si las teníamos frías, para ver quién las tiene más grandes. Y siempre era yo, para estudiarnos las líneas de la vida y de la muerte. Todo eso disimulado, tú entiendes, porque cuando eso todavía no éramos novios. A ella le gustan los Beatles y Silvio Rodríguez y a mí los Beatles, aunque no sé si sea correcto porque son americanos o ingleses. Lo que más le gusta de Silvio Rodríguez es que siendo revolucionario anda con melena y la ropa sucia. Eso es ser hippie, rebelde por gusto. En nuestra sociedad no hay que protestar. Me incomodo a veces, pero ella lo defiende. No comprendes que lo que quiere decir es que nosotros somos como nosotros y que no nos planifiquen tanto las cosas. Y te acuerdas de aquel día terrible. Le había dicho que teníamos que conversar, teníamos que vernos en el receso. Iba a enamorarla. No podía seguir sin enamorarla y quería encontrar una forma bien original. Arnaldo enamoró a una muchacha jugando a adivinar palabras en una libreta. Le escribió me gustas, la M y los guiones, y ella lo adivinó. Pero Vivian, en cuanto comprendió lo que decía, no quiso seguir. Eh, En una novela leí que una muchacha le dijo al muchacho, ofreciéndole las manos, léeme el destino. Y él le contestó, tu destino no está en tus manos, sino en las mías. Oye, qué lindo eso, compadre. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Entonces, cuando llegamos a la escuela, aquella mañana todo el mundo estaba formado en el patio central y la gente guardaba silencio como jamás se había logrado en aquel patio, la mañana esta. La busqué y la miré de lejos, queriéndole decir que en el receso íbamos a hablar aquella cosa tan importante. Se acordaba, pero ella lo que me preguntó con los ojos fue, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y entonces yo también comprendí que pasaba algo. Los profesores estaban bajo los almendros, lo sabían y era terrible. Algunos maestros lloraban. Vendría una invasión americana. El director subió a la tarima y nos miró a todos, atentos a él. Si hubieras visto aquella mirada del director, ya que quedaban dudas de que ya no quedaban dudas de que algo grave había ocurrido, pero ¿qué era? El director, nervioso, dio unos golpecitos en el micrófono, que funcionaba perfectamente y no necesitaba que nadie lo golpeara. Y es que no podía, no le salían las palabras, nos miraba, hasta que finalmente lo dijo de un tirón. Mataron al Che en Bolivia. Iremos a la plaza a una velada solemne, la mayor disciplina. Vayan para las aulas. Así dijo. Vivian se recostó a mi hombro. Oí que lloraba. Sabía que eso podía pasar un día, dijo, y nos fuimos hacia el aula, sintiéndonos mal, viendo la mirada del Che en todas partes, su sonrisa cuando dicen el imperialismo no se puede confiar ni un tantico, así como si camináramos bajo un cielo de imágenes del Che y en cada hoja de los almendros hubiera imágenes suyas y una lluvia. María se nos unió. Ay, Vivian, ay, Davidcito, dijo, y los tres nos fuimos abrazados. Qué tristeza sus libretas. Quitó los forros, los guardó en silencio. Finalmente dijo que no lo creía. No lo creía de ninguna manera porque no podía ser. Ojalá Vivian, pero figúrate, estás loca. De todos modos nos quedaron, de todos modos nos quedamos con algún pedacito de ilusión hasta que estuvimos en la plaza, todos en la plaza. Y el Fidel más triste del mundo dijo que sí, que al Che lo habían matado en Bolivia, pero que nosotros no podíamos morirnos por eso ni por nada. Y regresamos a la escuela, y ella y yo tomados de la mano, no porque fuéramos novios, no, sino para ayudarnos. Y no la enamoré esa semana, creo que tampoco la otra, no me acuerdo. Y no por nada, se me quitaron los deseos. Pero bueno, aquel otro día tenía puesto el vestido negro que te dije, fuimos al cine, y cuando salimos al Pirate, qué linda estaba la noche. Había llovido y había luces y colores, y mucha gente de humedad, y caminaba a mi lado apretada contra mí con el pelo suelto. ¿Por qué vamos tan deprisa? ¿Qué te pareció la película? Vamos a comentarla. Y empezó a decir su parecer, el enfoque social, no sé qué cosa. Yo ni la oía, ni había visto la película, y el corazón se me quería salir porque en el cine, imagínate, se me ocurrió acordarme de que hay parejas, dicen, que la primera vez no pueden. Ella coge miedo, tiene unas hemorragias tremendas y hay que llamar a la ambulancia, o él no reacciona porque se pone nervioso. Los nervios no lo dejan. Si mis nervios me hacen eso, los mato. Y le dije, nos vamos para la escuela. Y no vamos para la escuela. ¿Y para dónde vamos? A un lugar. No le había explicado nada más desde que hablamos. Es aquí. Entramos a un edificio, rápido. Hablé con un hombre, rápido. Pasamos puertas, pasamos puertas.
Pasamos puertas. La llave no quería abrir, no quería abrir. Abrió y entramos. Me quedé contra la pared oyéndome el corazón. La luz estaba encendida y Vivian avanzó 2 o 3 pasos. Se detuvo, cambió la cartera de mano, así como cambia ella la cartera de mano. El cuarto era alto y feo, horrible. ¿Para qué te cuento? Había un escaparate pequeño, sin puertas y con percheros de alambres todos jorobados. Solo una mesita despintada, una palangana con agua, una jarra de aluminio, dos vasitos soviéticos, papel sanitario y jaboncitos de olor. La luz amarillenta proyectaba las figuras contra las paredes en las que había dibujos y palabras groseras. Ella fue hasta la ventana, que estaba abierta, y leí sobre su cabeza, pero lejísimos, ocultándose un poco en su pelo, ese letrero rojo que dice Revoluciones construir y que está sobre algún edificio de La Habana. Lo leía como 5 veces y no me atreví a hablar. En la ventana también estaba la luna y eso y unos celajes que le pasaban por delante. Era lindo, no pude dejar de fijarme y de repente me calmé un poco. Yo sé que nosotros ya no tenemos que mirar la luna, que eso es ser romántico y dulzón. Esta parte yo no se la cuento a Arnaldo, pero se veía lindo, tú, te lo juro, y Vivian se volvió lentamente. Qué impresión me hizo, como nunca. Cierro los ojos y la veo. Qué linda estaba. Tú, qué linda. Estoy tan enamorado de ella que me da vergüenza. Si no, no te lo contaba. Los dolorcitos en el corazón, las cosas que hago. Me preguntó con una voz terrible. Esto es una posada, ¿verdad? Iba a responder que no, a decirle que era un hotel malo, de segunda, pero le dije la verdad, sí. Un sí chiquitico. Me dio la espalda. Es lo que dice mamá, yo soy mala. En mí no se puede confiar. Ella creyéndome muy tranquila en la escuela y yo en una posada con mi novio. Me fui acercando, no sabía qué decir, qué hacer. Imagínate, tenía razón, pero uno no es lo mismo. Si yo le digo a mi mamá que estoy en una posada con una mujer, se pone contentísima. Y empecé a sentirme mal, a arrepentirme de haberla llevado, a comprender su situación. Menos mal que me acordé de lo que dice Arnaldo, que a las mujeres se les puede coger lástima, que a las mujeres no se les puede coger lástima, porque ni a ellas mismas les gusta eso. Se viró, tú, con los ojos muy abiertos. No tenía, no tenías otro lugar donde llevarme, a dónde llevarme. No tenía, no. ¿Qué sabía yo de esos lugares? Yo también era la primera vez. Me dolió que me hablara así, que no me comprendiera, y me sentí peor. Si tú quieres, le dije, si no te gusta el lugar, nos vamos y no me pongo bravo ni nada. Y la abracé para ayudarla a no estar sola, a no sentirse culpable a ella, a no sentirse culpable ella sola. En todo caso el culpable, en todo caso el culpable era yo, ¿no? Y para decirle que sí, estaba allí, pero con un hombre bueno, la quería. Y para decirle que sí, estaba allí, pero con un hombre que bueno, la quería tanto. Era el hombre de su vida y entonces el lugar no tenía esa importancia. También ella me abrazó y me quería y me quedé frente a la ventana abierta y leí de nuevo el letrero, la revolución es construir. No nos pongamos nerviosos, dijo. Solo que es una pena que tengamos que hacerlo en un cuarto tan feo. De verdad, tú, esos lugares deberían ser muy más lindos. Y no que uno siente que está haciendo algo malo. Luego apagó la luz, a las mujeres les gusta la luz apagada, y se fue desvistiendo. Qué lindo, se quitó la ropa, no te figuras, y se sentó al borde de la cama. La claridad que entraba por la ventana de la luna y eso la iluminaba. Me quité el pullover. Oí cómo el pullover cayó al piso y me sentí satisfecho de haberme puesto el pantalón negro, no el otro, porque la porteñuela del negro es de zipper y me gustó tanto el ruido del zipper. Me sentí tan varón al descorrerlo delante de una mujer y saber que también ella lo había escuchado. Y el pantalón que bajaba por mis muslos salía de mis piernas, caía al piso y estábamos ambos desnudos, sin mirarnos, un poco amarillentos por la luz, un poco rojos, sin saber mucho qué hacer. Teníamos que en ese momento se abriera la puerta y apareciera el director de la escuela, su mamá, el ministro de Educación escandalizados, y la mamá gritara, ay Dios santo, Virgen del cielo, gran poder de Dios, lo que está haciendo mi hija, si el padre la agarra, la mata, te lo juro. Esperamos y no apareció nadie. Me acerqué, nos abrazamos como por primera vez en el mundo y fuimos dejándonos caer sobre la sábana. Empezamos a deshacer torpezas, a adivinar, a dejarnos llevar por una brisa que soplaba, fuerte olor a mar. El instinto nos guiaba
y no nos pareció que estábamos suficientemente abrazados hasta que aparecieron las flores. Había flores húmedas en todo el cuarto, acolchonaban el piso y la cama, pendían del techo, sobresalían del descanso de la ventana. Pusimos atención y nos llegaron las pequeñas ruiditos del amor. Un río lejano, caracoles, dos hojas, y estaban también nuestros cuerpos, su piel y la mía, nuestros labios y manos y ojos y pelo. Nos estábamos bebiendo tanto que vimos lo mismo, dos niños que corrían un amanecer, cuesta arriba, por un prado de brillantes girasoles, iban asustando mariposas. Ella llevaba una sombrilla, él una espada y un tambor, los dos vestidos de blanco y tomados de la mano. Cuando comenzó la lluvia se lanzaron sobre los girasoles, pero no se hundieron, quedaron flotando y comenzaron a girar, perseguidos por las mariposas, abrazados y como si los arrastrara una corriente, hasta quedar varados entre raíces de un árbol. Y ella vio que él se erigía, levantaba la espada, que brilló en lo alto, destellos azulados, y sintió que la mataba y que la corriente se los llevaba de nuevo. Se los llevaba hasta un remolino, y mientras descendían entre las hojas, limos iban viniendo y pronunciando todas las palabras: pomarrosa, hojarasca, arena, zaguán, obelisco, conejo, palma real, jícara, almidón, paloma. Cuando la última palabra posible se desprendió y se perdió, estaban tendidos bajo el mismo árbol, abandonados allí por la resaca, y las ramas colgaban hilachas de luz, y nosotros dos, Vivian y yo, nos moríamos en otra parte, o allí mismo, muy lejos o muy cerca. Y en el último instante vimos en sentimos que los niños se incorporaban y se alejaban, tomados de la mano, olvidaban la sombrilla y el tambor, pasaron sobre nosotros. Ella le dijo algo a Vivian, alto porque yo ya iban distantes, y él me dijo a mí, o cantaban contentos, diciéndonos adiós, sin volver el rastro, felices, y cada vez más lejos, hasta que se perdieron. Y nosotros, Vivian y yo, poco a poco fuimos resucitando. Nos volvieron las palabras, la respiración, y me moví sobre ella, que sonrió, ya sin fuerza para mantener las manos en mi pelo. Me incorporé algo y no entendí lo que sentía. Una música lejana, un aleteo en el pecho. Me incorporé aún más. Miré a su derredor, allí. Vi el pelo de Vivian desparramado en la almohada, su sonrisa, los senos, los ojos abiertos pero cerrados, de los que goteaban un brillo. Y aunque me acordé de Arnaldo, no pude y se lo dije. Te quiero, le dije. Me abracé de nuevo a su cuerpo y una bandada enorme de pájaros levantó el vuelo en mi mente, como una estampida. Bueno, todavía están por ahí. Senel Paz. Bueno, aunque Natalia sabe que Esteban, quien era el que iba a leer hoy, está por ahí, eh, me dice en los comentarios, dice que excelente, felicitación. Bueno, un poco con ese juego de palabras que hay ahí al final que me encanta y que me parece que me parece muy bonito, me traje también traje dos poemitas antes de leer lo que sigue, que es un poco, que hablan un poco de eso, de las palabras, pues cierto. Estos poemitas son de Octavio Paz. Decir, hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real, idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas y alguien detrás de mí también las pisa.
Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Octavio Paz. Bueno, y ya eh, espero que esto no los deje, pues, pudo haber sido distinto el orden que elegía, pero esta lectura que es más una recomendación de lectura larga, digamos, extensa, eh, porque voy a leer apenas la primera parte del primer capítulo, pues, o más como la de la introducción, es para que si algún día quieren leer un libro de crónicas, lean este que a mí me pareció brutalísimo por, por muchas cosas, tal vez por lo doloroso, tal vez pero también pues como dentro de todo ese dolor y entre todo ese drama humano y también como de ese drama pues como de planeta y no sé qué, y de injusticia social y de todo lo que uno puede juzgar, sobre todo a partir de, como de estas primeras páginas. Hay belleza pues ahí, ¿cierto? Es una belleza como dentro de lo grotesco y que esa belleza se lo debe al autor que es un argentino que se llama Martín Caparrós. Entonces, este libro, mmm, que uno lo puede conseguir por ahí, pues como en Amazon y no sé qué, se llama El Hambre. Y creo que casi todas las lecturas que me han impactado de alguna manera, alguna vez creo que las he comentado con Natalia. Entonces, yo creo que Natalia ya tiene todos los spoilers. Pero a mí, sobre todo estos primeros, ya hice una introducción muy larga, pues cierto, pero sobre todo estas primeras páginas son muy impactantes y el resto del libro pues lo sigue siendo con ese estilo de Martín Caparrós tan brutal. Entonces, se llama El Hambre, los principios. Uno, eran tres mujeres, una abuela, una madre, una tía. Yo llevaba tiempo mirándolas moverse alrededor de ese catre de hospital mientras juntaban lentas sus dos platos de plástico, sus tres cucharas, su ollita tiznada, su balde verde, y se los daban a la abuela. Y la seguí mirando cuando la madre y la tía recogieron su manta, sus dos o tres camisetas, sus trapos en petate que ataron para que la tía se lo pusiera en la cabeza. Pero me quebré cuando vi que la tía se inclinaba sobre el catre, levantaba al chiquito, lo sostenía en el aire, lo miraba con una cara rara, como extrañada, como incrédula, lo apoyaba en la espalda de su madre como se apoyan los chiquitos en África, en las espaldas de sus madres, con las piernas y los brazos abiertos, el pecho del chico contra la espalda de la madre y la cara hacia uno de los lados, y su madre lo ató con la tela, como se atan los chiquitos en África al cuerpo de sus madres. El chiquito quedó en su lugar, listo para irse a casa, igual que siempre, muerto. Perdón, voy a hacer esto, que los ojos no me ven. No hacía más calor que de costumbre. Creo que este libro empezó acá, en un pueblo muy cerca de acá, fondo de Níger, hace unos años, sentado con Aisha sobre un tapiz de mimbre frente a la puerta de su choza, sudor del mediodía, tierra seca, sombra de un árbol ralo, los gritos de los chicos desbandados. Cuando ella me contaba sobre la bola de harina de migo que comía todos los días de su vida, yo le pregunté si realmente comía esa bola de migo todos los días de su vida y tuvimos un choque cultural. Bueno, todos los días que puedo y me dijo, y bajó los ojos con vergüenza y yo me sentí como un felpudo. Y seguimos hablando de sus alimentos y la falta de ellos. Y yo, tilingo de mí, me enfrentaba por primera vez a la forma más extrema del hambre y al cabo de un par de horas de sorpresas le pregunté por primera vez esa pregunta que después haría tanto, que si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, a un mago capaz de dársela, ¿qué le pediría? Ahí se tardó un rato, como quien se enfrenta a algo
algo impensado. Aisha tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila cubriendo todo el resto. Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de leche puedo comprar las cosas para hacer buñuelos, para venderlos en el mercado y con eso más o menos me las arreglaría. Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que le pidas. De verdad, cualquier cosa. Sí, lo que le pidas. 2 vacas, me dijo en un susurro y me explicó. Con 2 sí que nunca más voy a tener hambre. Era tan poco, pensé primero. Y era tanto. 2. Conocemos el hambre. Estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2, 3 veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero. Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2, 3 veces al día. Pero este hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo. Entre el hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Yo no sabía. El hambre es, en mis imágenes más viejas, un chico con la panza hinchada y las piernas flaquitas en un lugar desconocido que entonces llamaba Biafra. Entonces, a finales de los 60, escuché por primera vez la versión más brutal de la palabra hambre, hambruna. Biafra fue un país efímero. Declaró su independencia de Nigeria el día que yo cumplí 10 años. Antes de mis 13 ya había desaparecido. En esa guerra 1 millón de personas se murieron de hambre. El hambre en las pantallas de aquellos televisores blanco y negro eran chicos, moscas zumbando alrededor, sus rictos de agonía. En las décadas siguientes, la imagen se me haría más o menos habitual, repetida, insistente. Por eso siempre imaginé que empezaría este libro con el relato crudo, descarnado, tremendo de una hambruna. Llegaría acompañado, llegaría acompañando a un equipo de emergencia a un paraje siniestro, probablemente africano, donde miles de personas estarían muriéndose de hambre. Lo contaría con detalles brutales y entonces, después de poner en escena el peor de los horrores, diría que, que no hay que engañarse o dejarse engañar, que las situaciones como esta son la punta de la punta del iceberg y que la realidad real es muy distinta. Lo tenía perfectamente pensado, diseñado, pero en los años que pasé trabajando en este libro no hubo hambrunas descontroladas, solo las habituales, la escasez terminal de Sahel, los refugiados somalíes o sudaneses, las inundaciones en Bengala, lo cual por un lado es una gran noticia, pero por otro, por tanto menos importante, es un problema. Esas hecatombes eran las únicas oportunidades que tenía el hambre de presentarse, imágenes en la pantalla del hogar a los que no lo sufren. El hambre como catástrofe puntual y despiadada solo aparece cuando una guerra o un desastre natural. Lo que queda, en cambio, es aquello tanto más difícil de mostrar, los millones y millones de personas que no comen lo que deberían y penan por eso y se mueren de a poco por eso. El iceberg, lo que este libro trata de contar y de pensar. Aunque no diga nada que no sepamos ya, todos sabemos que hay hambre en el mundo. Todos sabemos que hay 800, 900 millones de personas. Los cálculos vacilan. Todos sabemos que hay 800, 900 millones de personas. Los cálculos vacilan, que pasan hambre cada día. Todos hemos leído o escuchado esas estimaciones y no sabemos o no queremos hacer nada con ellas. Si en algún momento sirvió, se diría que ahora el testimonio, el relato más crudo ya no sirve. ¿Qué queda entonces? El silencio. Aisha, que me decía que con 2 vacas su vida sería tan diferente. Si tengo que explicarlo, no sé si tengo que explicarlo, nada me impresionó más que entender que la pobreza más cruel, la más extrema, es la que te roba también la posibilidad de pensarte distinto, la que te deja sin horizontes, sin ni siquiera deseos, condenado a lo mismo inevitable. Digo, quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Usted, lector amable, tan bien intencionado, un poco olvidadizo, se imagina lo que no es saber si va a poder comer mañana, y más, se imagina cómo es una vida hecha de días y más días sin saber si va a poder comer mañana,
una vida que consiste sobre todo en esa incertidumbre, en la zozobra de esa incertidumbre, en el esfuerzo de imaginar cómo paliarla, en no poder pensar en casi nada más porque todo pensamiento se tiñe de esa falta, una vida tan restringida, tan cortita, tan dolorosa a veces, tan pelada, tantas maneras del silencio. Este libro tiene muchos problemas. ¿Cómo contar lo otro, lo más lejano? Es muy probable que usted, lector, lectora, conozca a alguien que se murió de un cáncer, que sufrió un ataque violento, que perdió un amor, un trabajo, el orgullo. Es muy improbable que conozca a alguien que viva con hambre, que viva la amenaza de morirse de hambre. Tantos millones de personas que son los más lejanos, lo que no sabemos ni queremos imaginar. ¿Cómo contar tanta miseria sin caer en el miserabilismo, en el uso lagrimita del dolor ajeno? Y quizás muy a menudo contar la miseria es un modo de usarla. La desgracia ajena interesa a muchos desgraciados que quieren convencerse de que no están tan mal o quieren simplemente sentir esa cosquilla en los pulgares. La desgracia ajena, la miseria, sirve para vender, para esconder, para mezclar los tantos, para suponer, por ejemplo, que el destino individual es un problema individual. Y sobre todo, cómo pelear contra la degradación de las palabras. Las palabras millones de personas pasan hambre deberían significar algo, causar algo, producir ciertas reacciones, pero en general las palabras ya no hacen esas cosas. Algo pasaría quizás si pudiéramos devolverle sentido a las palabras. Este libro es un fracaso. Para empezar, porque todo libro lo es, pero sobre todo porque una exploración del fracaso, del mayor fracaso del género humano, no podía sino fracasar, a lo cual está claro contribuyeron mis imposibilidades, mis dudas, mis incapacidades, y aún así es un fracaso que no me avergüenza. Tendría que haber conocido más historias, pensado más cuestiones, entendido algunas cosas más, pero a veces fracasar vale la pena, y fracasar de nuevo, y fracasar mejor. Bueno, creo que Creo que podríamos dejarlo por ahí, pues la lectura. Es un libro bastante grande y, y espero pues a verlos y a verlas. Más bien a verlas pues porque son mayoría como entusiasmado por un libro así. Ese señor tiene sus bemoles, por decirlo así, pero está chévere. Pues este está chévere y lo súper recomiendo. Así que no sé si hay algo para decir. Estos eran las tres cosas que tenía para leerles esta noche. Parece que no hay nada para decir. Si los oyentes tienen algo para decir, entonces no olviden ponerlo en los comentarios. Los leemos. Todos los comentarios que nos hacen los leemos y los respondemos personalmente. Estamos todavía esperando el primero. Cuando suceda lo vamos a responder entre todos y vamos a hacer un comité para hacerlo. Muchas gracias. Denle me gusta porque nos gusta cuando ustedes les dan me gusta a nuestros videos. Recuerden que estamos los martes, los jueves y los sábados. Probablemente eso cambie, pero les estaremos avisando con tiempo para que ustedes que están los martes, los jueves y los sábados atentos no se pierdan de nuestras lecturas. Como siempre, es un placer estar aquí en esta fogata virtual y sobre todo con nuestros potenciales millones de oyentes allá en ese universo que es Internet. Así que muchas gracias.